cuando una persona alza su voz para mencionar, para intentar vender una idea o contar una idea o sí, yo creo que sí. Sí, el discurso es como, no sé, promover una idea de forma elocuente. A viva voz, como dicen. Ah, El discurso es una, pues, es una conversación entre dos puntos de vista. La palabra discurso tiene varias significaciones de acuerdo al área de estudio en la que se manifiesta. Principalmente en el área de la lingüística y las ciencias del lenguaje, implica como la manifestación de las ideas a través de un sistema discursivo especial para la representación de esas ideas, básicamente en las ciencias del lenguaje. En la literatura y en las ciencias literarias el discurso va ligado al concepto de contenido, que es lo que las novelas, los cuentos y los distintos géneros mantienen como presupuesto ideológico. Eh, Buenas tardes, nos encontramos desde la Universidad de Antioquia con el filósofo don Jairo Alarcón, que nos viene a hablar de la palabra discurso. Buenas tardes. Sí, yo soy profesor de filosofía en esta institución, en el Instituto de Filosofía. El discurso alude a lo siguiente. El discurso es un conjunto de oraciones o proposiciones que están ligados internamente por referirse a un objeto o a una situación o a un estado de cosas. Es decir, el discurso tiene una coherencia interna, son como unas ideas expresadas con referencia a algo. El discurso es parte de lo que se ha llamado la retórica. Entonces la retórica viene a ser como el arte del buen decir. Y así podemos encontrar que hay discursos bonitos y hay otros menos bonitos. Es decir, las palabras, las imágenes, las metáforas que se emplean en el discurso tienen influencia en lo que se dice, en la manera de decirlo, porque la impresión que causan en el oyente un determinado discurso es su eficacia. Así encontramos que hay discursos que son muy bonitos, muy grandilocuentes, con palabras muy rebuscadas, muy poéticas, que pueden no llegarle a un público, pero a otros sí. Hay discursos muy contundentes, que son muy concretos, pero que carecen de belleza formal. Con eso quiero decir que el discurso es un todo organizado que tiene un propósito. Ese propósito es acusar, defender o explicar o sentar teorías sobre alguna cosa. Foucault, un gran filósofo francés, dedicó parte de sus investigaciones a estudiar el discurso como una forma organizada de la retórica, como una forma de comunicación. Entonces escribió un texto que se llama El orden del discurso. El discurso es la base de la comunicación. Es decir, todo discurso lleva implícitas tesis sobre ética, sobre política o sobre un aspecto del mundo. Por ello es que debemos estudiar el discurso en sus diversas manifestaciones. El discurso está ligado a la argumentación. ¿Qué es la argumentación? Un conjunto de frases, una frase que acreditan o desacreditan un estado de cosas. Entonces, los argumentos los estudia la lógica, y hay argumentos técnicos
y argumentos emotivos. Los que más se usan son los emotivos. Ejemplo, la publicidad. Si tú usas esta marca de zapatos, te verás más admirada y tendrás más novios. Y un ejemplo. Entonces, el argumento hace que la persona asienta, diga sí a lo que el emisor quiere. El discurso está enmarcado en este circuito del yo-tú o del emisor y el receptor. Generalmente todo discurso tiene un receptor escogido, es decir, está dirigido a alguien concretamente. Entonces empleamos términos, situaciones, ejemplos que le lleguen a determinada persona. No es lo mismo hablar a la clase obrera que a unos posibles compradores de autos. Ha habido discursos importantísimos en la historia de la humanidad. Cicerón se caracterizó por tener discursos muy bellos que la tradición ha recuperado y fueron copiados durante muchos años por los amanuenses. Marco Aurelio, que fue emperador, dejó unas especies de disertaciones que aún hoy se estudian con mucho cuidado y con mucha pasión porque contienen máximas morales. Pero no podemos olvidar el famoso discurso del método, que fue escrito en el inicio de la modernidad por Renato Descartes. En el Quijote hay famosísimos discursos sobre las letras, sobre las armas, sobre la caballería andante, entre otros. Y hay un discurso que pone en mano de la pastora Marcela, que pone en boca, que habla de un concepto modernísimo de mujer. Eso en el Quijote. Podemos encontrar otros discursos muy importantes a lo largo de la tradición filosófica. La obra misma de Descartes nos invita a estudiar ese discurso que está dividido en 6 partes y que inicia como una nueva forma de mirar el sujeto que se independiza de las tradiciones y dice: voy a leer el libro de la vida, y expone un método. Para sintetizar, el discurso tiene método, sí, porque la forma de decirlo es parte del mensaje. No podemos decir una cosa sin deformar el mensaje. Si lo decimos de forma bella, pues el mensaje será distinto. Si lo decimos de forma escueta, el mensaje causará otros efectos. Ante todos ustedes que son jóvenes, les invito a pensar en la relación que hay para que ya hay una parte del mensaje que no queda totalmente dicho, sino que pertenece al sujeto, y hay unos propósitos del emisor, del que dice el discurso, que no quedan totalmente explicitados. Eso es lo que yo podría decir del discurso. La oratoria es una práctica del discurso que busca mover emotividades. Por eso está en nuestro medio tan desacreditada, pero sigue causando efectos. Un gran orador del siglo XX, ¿quién fue? Fidel Castro. Daba discursos de 7 horas en la década del 60. Eso no lo hizo sino él. En nuestro medio, ¿cuál fue un gran orador? Jorge Eliezer Gaitán. Sus discursos movían a la gente, movían las masas. Que fue asesinado, y también Luis Carlos Galán, me parecía un buen orador. Si Gaitán hablaba de las reivindicaciones del pueblo, Luis Carlos Galán Sarmiento hablaba del desarrollo de la democracia y sabía poner en palabras sencillas tesis importantes de la política.